Ya sea como un lugar paradisíaco por alcanzar o como el escenario de aventuras románticas o eróticas, la playa es una de las locaciones favoritas del cine. Y el cine iberoamericano no ha sido la excepción. En esta emisión, Leonardo García Tsao y yo revisaremos las películas iberoamericanas que han tenido como telón de fondo desde las tropicales playas del Caribe o de Brasil hasta las tormentosas arenas del norte de España. Repasaremos la trayectoria del actor mexicano Damián Alcázar, haremos un in memoriam de los creadores cinematográficos recientemente fallecidos y, como siempre, les daremos nuestras recomendaciones de estrenos en salas y en línea. Acompáñenos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Encuadre Iberoamericano. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, ¿y tú, Fernanda? También, muy bien, gracias. Pues se acercan las vacaciones, en muchos países celebramos... Y aquí ya pasaron. Sí, pero todavía yo creo que la semana de Pascua es donde la gente aprovecha, Muchas por lo menos veces. En México, para Sí. salir, y en el caso de México, para salir a la playa. Somos especialmente adictos a Sobre todo los que ir vivimos al en la mar. Ciudad de México. Sí, queremos tenemos escapar. una especie de obsesión por ir al mar, porque estamos realmente muy lejos de cualquier playa. Digo, la más cercana es Acapulco, en términos de carreteras y tal. Pero sí hay una obsesión por que se refleja en el cine. Que se refleja en el cine. Y además, pues, durante mucho tiempo, Acapulco, y digo, para quien no lo sepa, hace poco padeció un huracán devastador del cual todavía no se repone, tardará mucho tiempo en reponerse, pero Acapulco fue, pues yo creo que sí, el puerto, la playa por excelencia, no solamente por, como dices, por el hecho de que hay arena y mar, sino porque, bueno, ahí había una vida social totalmente activa desde siempre, ¿no? Desde siempre. Entonces muchas películas también hablan de eso, ¿no? Yo creo que no hay de cierta generación de personajes nacidos en la Ciudad de México, yo creo que no hay nadie que no haya ido por lo menos una vez a Acapulco. Porque más está cerca. Bueno, sí, cada vez es más cerca, las carreteras sí. te comunican fácil, sí, mucho más fácil que a Cancún, que es otra de nuestros destinos. Llegar a Cancún por carretera es imposible. En cambio, llegar a Acapulco... 3 horas. Sí, sí. Son 3 horas. La hacen buena. Y eso se refleja en el cine, bueno, la playa ha servido en el cine mexicano de todo. De todo. ¿No? Para melodramas, para comedias, En general, en los 50s, que ya era el auge de Acapulco, se presta como escenario de la teoría de que en el mar la vida es más sabrosa. El relajo. ¿no? ¿no? Sí. Sí, de que películas de Tintán, por ejemplo, como Simba del Mareado, donde había unas fantasías, era obviamente una referencia a las 1001 noches y había todo este tipo de fantasía, con mambo y una cosa rara, pero sí había esa idea de Acapulco como el paraíso, ¿no? Porque se asocia normalmente el mar como un lugar en donde pues los códigos, bueno, los lugares más salvajes que detonan pasiones salvajes y en donde los códigos se relajan, en donde las personas entran en contacto con sus lados más primarios o primitivos o como los quieras llamar, incluidos la violencia. También hay muchas películas que hablan de cómo ocurren crímenes terribles en el mar. Vamos a hablar de eso también y el pecado, ¿no? El pecado y la playa y la desnudez y el deseo también están presentes en muchas de estas películas. Exaltadas. Recuerdo una que no habíamos mencionado en nuestras listas, Zona Roja del Indio Fernández, que era totalmente un melodrama desatado, ubicado en la playa, ¿no? Con casas hechas de palapa y de palmas. Todo se presta a que las cosas sucedan. Ahora que decíamos también los códigos que se violan, bueno, una de las películas mexicanas más recordadas, que se considera de culto, que es La Mujer del Puerto, las primeras películas sonoras, ¿no? Del 34, me parece, la versión de Arcady Boitler, porque después hizo Ripstein un que remake. ahorita hablamos de esa adaptación, pero bueno, pues es una película que tiene momentos que no son logrados, como los momentos cómicos de los marinos, que son terribles, sí. Pero bueno, hay escenas que ya son también icónicas, como Andrea Palma
recostada lánguida, en un una portal. especie de Marlene Dietrich mexicana. Además es muy curioso porque, bueno, pues evidentemente por el contexto y por la época es una prostituta pero vestida del cuello al piso, sí. mientras escucha la famosa canción. No la voy a Placer. cantar. Pero bueno, sí, es como ya un fotograma importante en el cine mexicano. Y luego Ripstein hizo una versión totalmente escatológica. Para ¿no? adultos, sí, estrictamente adultos. Pero bueno, al revés, o bueno, al contrario de la versión de Arkady Beutler, que es hasta el final, en donde vemos el mar, cuando la protagonista viaja de la ciudad al puerto de Veracruz. Para dedicarse al vicio. A la prostitución. La de Ripstein empieza plenamente en el mar, empieza en una cantina. No empieza con el melodrama del novio que la... Sí, no en el mar, sino en una cantina, pero ya en el puerto, ¿no? Sí. Pero es muy sórdida, ¿no? ¿Te gusta? Totalmente. Hijo, yo la vi en Cannes en circunstancias muy especiales porque la gente abandonaba la sala. Es que yo la volví a ver para este programa. Ajá. Y aún siendo de Ripstein es demasiado de pronto, sí, bueno, porque hay un incesto, hay todo esto que complica la trama. Hay sexo gráfico, según recuerdo, ¿no? Sí. Hay un sexo muy gráfico y también detrás de bambalinas, una felación. Sí. Pero es en la primera secuencia, entonces pues ya lo que sigue, hay un aborto con un gancho. Entonces, bueno, el tema de la playa acaba siendo no secundario, bueno, pues a propósito del actor que vamos a comentar hoy, su filmografía, Damián Alcázar, es el principal protagonista, valga la redundancia, principal protagonista. Sí, es el protagonista. Sí, un marinero. Entonces, bueno, esa es una de las adaptaciones de Ripstein. De Ripstein, sí. Y bueno, te digo, en los 50s, hay una película importante que me referiré cuando hablemos de estas favoritas, que es Tiburoneros, pero en general todas las demás son en plan relajo, en Acapulco, ¿no? Cosa que llegó a su sumum en La risa en vacaciones, que es como el grado cero de la escritura, ¿no? Es el grado cero del cine. Pero también es una de las franquicias más exitosas del cine mexicano, que consistía es como una cámara escondida, ¿no? Falsa cámara escondida, con malos actores haciendo bromas tontas. Entonces, ese es el resumen de La risa en vacaciones. Y dio para 7 películas, me parece. Sí, bueno, ahorita que mencionaste de paso a Luis Alcoriza, porque vas a hablar de Tiburoneros, pues está Semana Santa en Acapulco, que es como una reelaboración de Mecánica Nacional, Via Crucis Nacional. Lo que pasa es que se pierde un poco, para mí las partes más flojas es justamente las que reflejan el relajo y los albures, como que se contagia de esa corriente. Pero también sí creo que alcanza a hacer apuntes interesantes sobre problemas que siguen siendo del vigentes, ¿no? Cómo los meseros y el y servicio prefiere atender a los extranjeros, como hay un racismo claro en el área de los servicios. Y pues es muy parecida la trama de alguna manera también a Mecánica Nacional, ¿no? Sí, en donde se va descomponiendo. Todo. Lucha Villa y David Reynoso en los papeles principales. Sí, Luis Manuel Pelayo y Tere Velázquez son los secundarios. Sí, que esa, por ejemplo, la trama esa en trama ellos es tremenda y es demasiada insistencia en la calentura de Luis Manuel Pelayo. Claro, él queriendo tener relaciones con ella y ella enfermándose, y de eso se trata todo. De eso se trata todo. Así es. Sí, pero sí, ahí se ve cómo mermaron las facultades de Alcoriza en 20 años, o sea, de Tiburoneros a Semana Santa en Acapulco. Hay una pérdida en fin, de facultades, como te digo. Me quedé pensando en el hecho de que se pierde un niño, ¿no? Se pierde el hijo del patrimonio. No parece importar demasiado, pues se dan cuenta hasta la noche. Pero es que me hace como un puente a Semana Santa de Alejandra Márquez Abella, ¿no? Exacto. En donde es una película mucho más reciente, de una directora joven, en donde también... Su primera película, de hecho. Es su primera película, en donde una madre, pues, deja a su niño, una madre con una nueva relación, viajan a la playa y ella, pues, prefiere agarrar al galán a la fiesta, ¿no? Porque ella tiene como problemas de adicciones y demás, y el niño se pierde. No me gusta mucho la película. No, vamos, para después las cosas que haría después, creo que... Dio un brinco, después de ahí hizo Las Niñas Bien. Niñas Bien, es un brincazo. También otra, en los 60, 70 se estiló la película de gran presupuesto en el periodo echeverrista,
Y Casals hizo 2 películas, bueno, hizo una sobre todo, El jardín de Tía Isabel, que son de conquistadores náufragos. Entonces gran parte de la acción ocurre cuando ya la corriente, porque se hunde el barco y algunos sobrevivientes llegan a la playa y empiezan ahí a pelearse y tal. Es una metáfora de la conquista, obviamente. Claro. ¿no? Sí. Que Felipe hablaba muy mal de ella, pero no es tan mala. Pues o sea, para no variar, ¿no? Sí, sí. Hablaba muy mal de sus propias películas. Sí. Y es interesante, salvo que a veces parece que esa tripulación sufre de muy mala suerte, porque les pasa todo, ¿no? Se quedan varados, no tienen que comer, en fin, y luego se empiezan a morir de manera muy abrupta, ¿no? No, todo va en picadas. Todo va en picadas, sí. Bueno, también una de las mejores óperas primas mexicanas, que yo creo que es Los insólitos peces gato, Sí. de Claudia Sanluz. Sanluz, creo que no ha hecho muchas películas. Bueno, creo que ha sido hasta el momento su mejor película. No Ha sé. hecho muchas películas. Bueno, pero bueno, Ha no sido vamos a muy- comparar. sí, pero sí, bueno, sí, también sí. el momento catártico de la película, que es también otra de las funciones de la playa, De la en las playa, sí. películas, en donde finalmente suceden las cosas, ocurre en una playa, ¿no? Cuando la madre, pues la madre de una familia que adopta a una niña, pues les revela que va a morir porque tiene cáncer y entonces ahí reparte la responsabilidad y es muy emotiva. Yo creo que es una de las películas que tratando temas tan complicados, no juega tanto con los sentimientos del espectador. Isa Owen está muy bien en esa película y bueno, es una película que tiene su clímax en la playa. Y bueno, la playa también se va a drogarse, como en 27 horas de Moncho Armendáriz, a curarse de la droga, como en Paraísos Artificiales de Yulene Olaizola. Se va a la playa para salir del closet, o se va a la playa para tener un clímax amoroso, o se va a la playa, en fin, es un destino. Ya en los 80s, 90s se marca mucho esa tendencia del cine chilango, o sea, del cine de la Ciudad de México, hacia el mar como solución o un lugar climático de una cierta tendencia dramática, ¿no? Y en donde los personajes son quienes quieren ser o quienes pueden ser y no se atreven a ser en sus contextos urbanos. Sí. Bueno, y también está una película muy reciente que creo que nos gustó a ambos, Sí. que se llama Rotting in the Sun en inglés, porque el título original es en inglés, sí. del chileno Sebastián Silva, Sí. que aunque es chileno, la película y la acción sitúa en transcurre México. en la Ciudad de México y en una playa mexicana, ¿no? Playa mexicana nudista y gay, Sí, cosa que se describe además muy gráficamente. muy gráficamente. Sí, cosa que yo creo que impidió su estreno comercial. Se puede ver en Movie, Se puede ver, sí. pero exacto. no se estrenó en Sí, se salas. exhibió en Sundance, no ganó nada ahí. Pero ha tenido buenas críticas A mí en me el gusta mundo. mucho, Sí. es muy cáustica y muy autocrítica con Sí, la figura del y tiene director. un giro dramático muy interesante, que es casi comedia negra, ¿no? Con la reaparición de Catalina Saavedra, que es Exacto. la mujer que interpretó a la nana en esa película. en ¿no? La Nana. Sí, bueno, ya que hablamos de un director chileno, hay que ver que hay otras películas fuera de México y de directores no mexicanos que tienen Claro. como destino la playa o cuyas anécdotas se desarrollan en la playa, ¿no? Como Río de Janeiro, que da pie a Orfeo Negro, da pie a Orfeo a secas de Carlos Diegues. Está también Ciudad de Dios, es carioca también esa película. Luego Whisky, que es uruguaya, una playa un poco triste. Poco triste, como los porque personajes. como los personajes que Sí. hacen un viaje, o sea, una pareja que finge ser pareja Para- para no levantar la sospecha de uno de los familiares, pero todo es anticlimático, voluntariamente, deliberadamente, y la sí. playa pues es el escenario de ese no romance. ¿no? Sí. Y bueno, las películas que transcurren en Cuba, pues naturalmente tienen En La como Habana y sale el escenario malecón. natural. Sí, aunque no ocurre realmente en el mar ni en la Pero playa. cómo desaprovechar Pero esa es el locación. escenario, claro. Sí, hay una película mexicana de Carlos Markovich que es ¿Quién diablos es Juliet? Sobre la figura de una modelo jinetera, modelo / jinetera. Sí, son dos mujeres, ¿no? Que Sí. son un espejo una de la otra. Que Exacto. yo creo que la película, pues,
pues quizá la última que tuvo Eco de Carlos Markovich, y ocurría en la playa, transcurría en la playa. También está Dólares de Arena, que hablaba del turismo sexual. Del turismo sexual, pero además en este caso, normalmente pensamos en que son hombres buscando mujeres. Es una mujer mayor, que es Geraldine Chaplin. Buscando el afecto. El afecto, la compañía, o como quieras pagada llamarlo. De un jovencito. Exacto. Por eso el título de la película. Sí. ¿No? Y pues también había mencionado Semana Santa a propósito del hijo perdido, pero Club Sandwich de Fernando Imke tiene similitudes con aunque la acción no ocurre en la playa, sino en el balneario, digo, en el hotel. En un hotel, pero bueno, siempre que hay hoteles se intuye que la playa está cerca, aunque no se visite. No sé, exacto. Y está también Playa Azul de Alfredo Joscovich, que era un drama ubicado en una playa, sobre una propiedad. Ahí sí no había ningún elemento placentero. No había todo, era un político escondido, político, ¿no? Sí. Películas recientes han sido también interesantes sobre la playa. Y bueno, uno de los directores jóvenes mexicanos que ha aprovechado la playa o el mar como escenario de sus películas es Michel Franco. Lo hizo en Las Hijas de Abril, en donde hay una casa en la playa con una madre y unas hijas que viven con un arreglo muy poco usual, ¿no? Sí. Y está una de que ya vamos a comentar más adelante, que nos gusta a ambos. Sí. ¿No? Y también está Cosas que no hacemos, de Bruno Santamaría, que es un documental. Es un documental. Sí. Hablando de documentales interesantes que transcurren en la playa, está el de Maite Alberdi, El Salvavidas. Exacto. Que es sobre un salvavidas que le teme al mar, que le da mucho miedo entrar al mar. Y para su mala suerte hay un ahogado. Finalmente no muere la persona, pero queda claro que es inútil en su oficio. Chamba, sí. Y bueno, hay otras muchas películas acaban o suceden, por ejemplo, Mariano Barro hizo 2, donde la playa es importante, Danzón, que es donde María Rojo encuentra a su pareja de baile que se había desaparecido en Veracruz, y también Lola culminaba en el mar, también como muchos otros dramas mexicanos. Y bueno, vamos a hacer una pausa y a continuación daremos nuestras favoritas sobre el tema del cine iberoamericano en la playa. No se vayan. Ya estamos de regreso, dispuestos a dar nuestras favoritas en el tema que, para no variar, tenemos 3 en común, Fernanda y yo, pero bueno. Mi primera, en el lugar 5, es Tiempo Compartido, de Sebastián Hoffman, que es una comedia negra muy lograda, me parece, que es un tema que toca Semana Santa en Acapulco, y qué pasa cuando tu cuarto se lo dan a otro, y en este caso deciden compartir el condominio, porque es un tiempo compartido. Entonces con las 2 familias conviven ahí en un hotel o en un complejo que es tomado por una transnacional, y es motivo también de otro conflicto en el que Miguel Rodarte hace una especie de empleado asustado o intrigado por lo que está pasando, ¿no? Hay una cosa terrible pasando en el hotel, en algún momento se vuelve como... Pues sí, es una película también de terror, roza el terror. Un poquito, sí. Aunque el humor es lo que campea, ¿no? Lo que más recuerdo de esa película era el lugar mismo, ¿no? Una especie como de pirámide de piedra pesada, como esta idea de que los tiempos compartidos, pues parece que son lugares a donde vas a la playa, pero nunca sales a la playa. Realmente son una especie de prisión en donde pues hay mundos internos ahí que no se sabe quién los domina, ¿no? Exacto. Sí. Con muy buenas actuaciones de Luis Gerardo Méndez, de Andrés Almeida y de Miguel Rodarte, los 3 están muy bien. Y Cassandra Changuerotti también, que es la esposa aparece como la esposa de Luis Gerardo Méndez. Así es. Tu número 5. Mi número 5. Yo es mi número 3, que es Roma. De Alfonso Cuarón, que a pesar de que es una película que transcurre casi en su totalidad
en la Ciudad de México, y esa es una de sus grandes concretamente virtudes. en la colonia Roma. En la colonia Roma, y que es prodigiosa la recreación de época y el detalle que se puso. La escena culminante, la escena en donde se resuelven todos los conflictos que estaban por debajo, ocurre en Acapulco, en la playa, ¿no? Cuando viaja la familia compuesta por el personaje Marina de Tavira, sus hijos y la empleada doméstica que es Cleo, es Yalitza Aparicio. Y bueno, en la película se nos había sugerido que Cleo le tiene miedo al agua y al mar, y entonces bueno, ahí se aventura en contra de las olas para salvar a los niños que se meten a chapotear. Sí, ¿Cómo hacen los pero niños? parece ser revolcadero, ¿no? Por la característica de las olas que se las llevan. Y Cleo, a riesgo de su propia vida, va y lo rescata. Cosa que culmina en un abrazo emotivo. Que lo habrán visto en los pósters de la película. El póster de la película, sí. Y además es el momento emocional climático, como dices. Sí. Y el sonido es muy importante ahí. Quien la haya visto en alguna sala, pues te imaginas también la obsesión de Alfonso Cuarón. Bueno, no es sabida que también se preocupó mucho porque sintieras el rugido de las olas conforme Cleo se iba acercando. Entonces, bueno, es una escena que también técnicamente está muy bien. Está muy lograda. Muy bien lograda. Sí. Y bueno, mi número 4 es tu número 2, sí, que es Sundown de Michel Franco, que es una película muy interesante porque es una especie de variación del extranjero de Camus en un contexto de playa mexicana, Acapulco otra vez. Acapulco. Sí, donde un turista británico va con su hermana, aunque al principio parece que es su esposa, y sus hijos, y él tiene una especie como de pasividad extrema donde no reacciona a nada. A nada, de ensimismamiento que poco a poco se revela la causa. Sí. Y que muestra las dos caras de Acapulco, los dos escenarios de Acapulco. Sí, el de lujo, el de los turistas, y el otro, el de los habitantes. El de los habitantes y el del mundo bajo casi, ¿no? Porque, bueno, pues no les vamos a contar la película, pero este personaje nihilista, como los personajes de Camus, en algún momento decide pues buscar todo lo que se pueda parecer a pasiones, sentimientos y demás, y los busca en la zona roja de Acapulco. Y yo recuerdo que hay una escena que seguramente es muy criticada por los detractores de Michel Franco, que hay muchos, ¿no? En donde ocurre un asesinato en la playa. Un asalto, como pues ahora que Guerrero desde hace tiempo es una zona peligrosa, criminal. Ahora más por la inseguridad después del huracán, y pues es algo que sucede al fondo de la acción. El personaje, como bien dices, está tan en su mundo ensimismado que ocurre al margen, y se ve hay una imagen que es pues, muy bonita, por así llamarla, en donde se ve las olas que de pronto se tiñen de rojo, sí. Y es lo único que tiene que decir el cineasta al respecto, y al mismo tiempo es todo lo que tiene que decir, porque es lo que corresponde a un personaje que no le interesa la realidad. Nada. Pero bueno, habrá quien diga es que a Michel Franco no le importa lo que suceda en realidad. Sí, es una película que no se estrenó, ¿verdad? ¿En México? Yo sepa, sí estuvo una semana, me parece, muy brevemente. Muy brevemente. Y no sé si está en alguna plataforma. No lo sé. Más bien la que ha sido más aceptada ha sido la más reciente, la que... Sí, Memory. Que sigue sin estrenarse en México. Así es. Bueno, por si la llegan a ver, Sundown. Tu número 4 es Una corriente salvaje, que es mi número 2. Que es... De Nuri Ibáñez, un documental muy inquietante, muy, ¿cómo te diré? Muy imprevisible sobre el amor entre dos pescadores, un amor que no tiene nada que ver con lo sexual, sino que es una especie de amor viril entre dos pescadores en medio de la nada. Es una especie de marisma que está ahí en Baja California y donde viven de lo que pescan. Y además es un documental que justo por eso también creo que es acertado el nombre es una corriente que no se ve, nunca se siente, nunca se habla. Todo es a través de lo que se dicen. Son nombres que uno supone no se atreverían, incluso si sintieran atracción sexual mutua, no se atreverían a confesarla. Pero sí hay una idealización mutua que se hace patente en unos diálogos muy interesantes, que, como dices, que parece que están en un lugar al final del mundo.
sí. Y es un documental que no se vio prácticamente. Nosotros lo vimos en En Morelia. un festival, sí. Y pues fíjate, de tantas películas que tuvimos para elegir, coincidimos en esta. En esta, sí que me dejó un recuerdo profundo. Yo recuerdo que mientras la veía dije, pero qué curioso, esta relación tan íntima entre estos dos hombres y al mismo tiempo tan... Esquiva, ¿no? Sí, 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 en sí. donde todo está dicho de ciertas maneras en las que no se Ajá. pueden Y que apuntalar. uno además se pregunta cómo le hizo Nuri Ibáñez para acercarse a ellos. Claro, ¿no? para porque es documental de cámara invisible. Nunca se reconoce la presencia de la cámara, pero está ahí, ¿no? En estas conversaciones Sí, íntimas. sí. Esa fue... Es tu número, no es mi número 3, no, mi número 3 es Roma. Ya, exacto. Y tu número 3 es Danica. Sí, que es una película de la que tengo muy buen recuerdo. Yo también, pero de alguna manera se me fue desvaneciendo. Sí, es una película que pues no sé si voy a decir algo que va a sonar mal, no sé si por pocos recursos solamente tiene una locación que es en el mar, que es la playa, pero que una playa en Sinaloa además. Que está muy bien aprovechada porque es el fondo de una conversación larguísima. Una especie de seducción. E inquietante entre un hombre ya maduro, que bueno, es Damián Bichir, casado, que sale a caminar, él llega con su esposa y su familia a una casa en donde están otras personas, le harta esa conversación, se sale a caminar a la playa y se encuentra una jovencita que es una especie de Lolita, más adelantada a sus años, pero perfectamente consciente del efecto que tiene sobre él. Y para hacer una película que, te digo, en una locación con dos muy poco personas... tiempo de rodaje, como lo supone. Sí, pues te involucra y te atrapa. Vamos, de pronto recorren las ruinas de un hotel abandonado, se habla de cómo las constructoras a veces no calculan bien qué tanto va a avanzar la marea y va a destruir las construcciones, pero bueno, creo que el espacio está perfectamente... Y también recuerdo muy bien el rugido de las olas. Muchos directores a lo mejor hubieran preferido bajarle a eso para no enturbiar la conversación, pero creo que es parte del efecto, que hay algo, perdón por explicar la metáfora, pero que hay algo que está rugiendo y que en ambos personajes. Y que hecho daña al hombre. Claro, ya nunca, pues claro, porque se siente burlado, ya nunca puede regresar al mundo del que vino. Del que vino, exacto. Bueno, mi número 2 es Una corriente salvaje, tu número 2 es Sundown, y entonces mi número 1 es Tiburoneros, de Luis Alcoriza, que me parece una película notabilísima. En el contexto del cine mexicano de los años 60, es una película que es tan justa en su mirada, donde los personajes nunca se juzgan, que es tan raro en el cine mexicano, donde no hay moralismos, donde la elección del protagonista, que es un capitalino que se va a Tabasco a pescar tiburones, y es por cierto una práctica ahora totalmente ilegal, pero ahí se practica con... No, y además la película empieza y a lo largo de la película hay varias matanzas gráficas de todo tipo de animales, que bueno, también es como un complemento visual a la crudeza de todo lo que hay alrededor, está ¿no? pasando. Sí. Y se plantea la disyuntiva en que puede volver a la capital y en ningún momento Alcoriza dice, no, es que la ciudad es horrible o la ciudad es nociva para el individuo, la playa es mucho mejor porque es el paraíso. No, tanto la playa como la ciudad son descritas en términos muy reales y es simplemente un caso de elección personal lo que lleva al personaje a finalmente elegir la playa, ¿no? A mí me parece una película realmente un clásico y posiblemente lo mejor de Alcoriza. ¿Sí? Más que Mecánica Nacional, me parece que es más contundente en su relato muy sencillo. No, además no hay esta idealización que suele haber también. Del buen salvaje, Del buen salvaje y del hombre que tiene un amante en la playa, ¿no? Que es además muy atrevida la película, digo, está planteado que la chica tiene 18 años, él tiene una esposa e hijos en la Ciudad de México. Él medio mantiene a la familia del amante. Exacto. Entonces sí, y eso todo está visto sin juicios, es decir, ay, la está explotando. No, nada de eso. Qué difícil es que lo logren los cineastas. Es que ¿no? Siempre se cuela Sí. Y bueno, mi número 1 es... Y tu mamá también. Y tu mamá también, que es una película sobre un viaje a la playa de dos personajes. De un trío. Sí. Los personajes Diego Luna y Gael García, que tienen una amistad
la han tenido siempre, pero es en este viaje a la playa que descubren que no van a poder ser amigos para siempre, y los acompaña Maribel, el personaje de Maribel Verdú, una mujer que va a morir de cáncer y que por lo tanto quiere que sus últimas experiencias también sean distintas a lo que había vivido, un matrimonio espantoso con un hombre aburrido, ¿no? Y a mí es una película que me gusta mucho, siento que traza muchas de los caminos por los que seguiría Alfonso Cuarón, y pues la playa es en esta película justo ese lugar en donde las cosas se revelan como son para bien y para mal, incluso este momento homoerótico entre los dos personajes que les resulta muy bochornoso después. Y que les causa vergüenza. Que habla también mucho de la psicología de los mexicanos. Y de la represión de la sexualidad. Que no se permitiría nunca aceptarlo, y es una de las razones por las que no pueden ya nunca más volver a ser amigos, nunca se vuelve a hablar del tema. Pero pues esas secuencias en la playa en la que bailan y demás, creo que son un buen momento cinematográfico, con un buen uso de la música, etcétera, etcétera. Exacto. Pues bueno, estas fueron nuestras 5 favoritas, las 5 favoritas de cada uno, de películas ambientadas en la playa, películas latinoamericanas. Pero no se vayan, porque al volver del corte vamos a hacer un repaso por la filmografía del actor mexicano Damián Alcázar. Vamos a tener nuestra sección In Memoriam, en donde recordamos a quienes fallecieron en este último mes, y les vamos a presentar una cápsula realizada por el Canal 22. Es una entrevista con el director argentino Francisco Paparella a propósito de su película Tres Hermanos. No se vayan. Y bueno, ya estamos de vuelta y ahora vamos a repasar la trayectoria de, yo creo que no exagero si digo que es uno de los mejores actores mexicanos vivos, que es Damián Alcázar. Protagonista de infinidad de películas. O actor secundario también. O actor secundario, y que siempre mantiene es de los actores que, como sucede con Daniel Jiménez Cacho, casi siempre es la garantía de que la película te va a interesar, no necesariamente te va a gustar, pero que su actuación y su presencia van a ser convincentes, ¿no? Así es. Sí, es un actor impecable, ¿no? Y además, uno que va de un papel a otro volviéndose irreconocible. Digo, lo reconoces por sus facciones, pero tonos y rangos totalmente diferentes, ¿no? Cosa que sucede incluso dentro de los mismos papeles, sobre todo en las películas que ya las mencionaremos, que ha hecho con Luis Estrada, que tienen un poco el mismo leitmotiv, ¿no? Un personaje que comienza siendo sencillo, bien intencionado, honesto, con ganas de ayudar a los demás. Y se va corrompiendo. Y se va corrompiendo, y al final es irreconocible respecto al que era al principio de la película. Y en ambos casos lo crees, ¿no? Lo crees. Acabas viendo al corrupto tremendo, antes habías visto al hombre bueno. Bueno, inocente. Inocente. Sí. Pues yo lo vi por primera vez, y lo recuerdo tan vívidamente, en una película de Gabriel Retes que se llama La ciudad del desnudo, donde él interpretaba a un delincuente llamado La Suavecita. Y ya por ahí te darás una idea de por dónde va. Sí, es una especie de delincuente homosexual que viola a uno de los hombres, porque es una pareja que se mete en un hotel y ahí unos delincuentes los atacan, y Damián Alcázar es uno de los delincuentes, La Suavecita. Y yo me acuerdo que yo dije, ¿quién es este? Yo dije, es un tipo realmente de una presencia increíblemente maligna, pero además tan vívido, ¿no? Su actuación para mí era el más memorable de todos los que estaban reunidos en ese desafortunado cuarto de motel. Y después hasta me esperé para créditos, como siempre hago, para ver quién era el actor. Entonces ya dije, Damián Alcázar. Y era Damián Alcázar. Eran sus primeros papeles. Sí, yo recuerdo haberlo visto en Dos Crímenes, que realmente ahí lo que me gustó y me llamó la atención fue la película, fue una comedia basada en Ibargüengoitia. Que pues que es difícil adaptar a Ibargüengoitia, pero Roberto Schneider lo hizo muy bien. Todos los actores estaban muy bien, estaban Dolores Heredia, Leticia Huijara, en fin, no, para qué nombrarlos si me voy a... Pero bueno, estaba también Alcázar, y demostraba su capacidad para la comedia. Sí, claro. Sí, pues sí. En un registro totalmente opuesto al que había visto yo en La ciudad del desnudo. Y luego en El anzuelo había interpretado a un tartamudo y lo hacía muy bien, sin exagerar
porque hay una tendencia, cuando Claro. se hace de borracho, a hacerla de borrachito, cuando hace de tartamudo, es todo está, Sí, sí. y aquí lo hacía muy, muy sutilmente, digamos. Es un actor que tiene una trayectoria. Él quería ser veterinario, ya por eso me cae bien. Bueno, no por eso, pero en fin. Ajá. Pero tiene una trayectoria interesante porque, bueno, hizo teatro, estudió teatro, pero es de los pocos actores que son que se oponen vocalmente a las telenovelas. Sí. Sí, siempre que le preguntan, dice que son un mal para la sociedad mexicana, no le gusta participar en la televisión, a diferencia de otros que, bueno, lo hacen porque, pues, hay que comer, ¿no? Sí. No hay que juzgarlos, pero él sí está muy en contra Sí. del efecto de las telenovelas. Y otra cualidad de él es que es un actor raro en el cine iberoamericano que sabe cambiar de acentos. Ah, sí, claro. No, Sí. en Bajo California hacía un acento como pocho, Así, hacía un acento como agringado porque era un personaje fronterizo. Son pocos los, qué feo decirlo, pero son pocos los actores mexicanos que lo consiguen, ¿no? Muy poco. Gael lo hace muy bien, ¿no? Sí, Gael y Jiménez Cacho. Y Jiménez pero Cacho, y eso les ha difícil, permitido. internacionalizarse. Entonces, yo recuerdo a Damián también, tuvo una muy buena colaboración con Felipe Casals, y Las Vueltas del Citri me parece una gran película que no ha sido reconocida como tal. Es una película de unos soldados malvivientes que se la pasan borrachos con pulque y cometiendo tropelías. Y Felipe logra sacar la humanidad de ellos, ¿no? El otro es Jaspic. Sí, José María Jaspic, también en un muy buen papel. Y reconocible también. Sí. Y es una película, Jorge Zárate es el otro soldado. Y son nada más el desarrollo de estas vivencias, Sí, sórdidas, y Damián logra hacerlo también muy humano, ¿no? Al final hay incluso un momento espiritual en la que él se enfrenta a su propia muerte. Ah, hizo varias o dos más películas con Felipe Sí, Casals. hizo Chico Grande, que a mí y es una Ciudadano película que me Buelna. gusta mucho y que también fue totalmente infravalorada, creo, Sí. pero que, bueno, cuenta un episodio de... Y Damián es Chico Grande, Damián es precisamente. Chico Grande, sí, es una película en la que, como un western, es de los últimos westerns en el del cine mexicano. Y también Ciudadano Buelna, que era un poco más complicada. Un papel secundario, porque es un coronel. El protagonista era el hijo de Humberto Zurita, que Sebastián, Sí. en el papel de un periodista, ¿no? No, de un ciudadano. De un ciudadano. De un ciudadano que, bueno, como el título lo dice, que se mete a la bola, a la Revolución Mexicana. Revolución Mexicana, sí, Y no quiere tomar partido por ninguno de los líderes, ninguno de los caudillos. Le cuesta trabajo porque él siempre busca un idealismo que es imposible. No, pues en la Revolución Mexicana, en donde se Ajá. convirtió una especie de pelea personal de todos. Exacto. Y Damián era un coronel que estaba en el lado de, no sé si de Villa, en fin, pero muy bien interpretado. Bueno, su gran debut en la filmografía de Luis Estrada fue La Ley de Herodes. Ley de Herodes, sí. Sí, que él, bueno, yo creo que lo he contado muchas veces aquí porque fue muy impresionante, en donde se intentó censurar el estreno de la película en Acapulco. Sí. Y estaba ahí de la nada, era de las primeras veces que viajaba a un festival. Ajá. Y me tocó estar en el momento en el que fue Damián el que se dio cuenta de que el festival estaba diciendo que no había llegado la copia, cosa que era mentira, Falso. porque más bien había órdenes de no exhibirla, y salió al escenario y dijo, no es verdad, y bla, 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 y estaba ahí toda la prensa europea, bueno, no toda la prensa, pero había prensa europea porque era un festival dedicado a Francia. Entonces, pues corrió la noticia como pólvora, no hubo más remedio que al día siguiente Exhibirla, sí. la película, una película que por primera vez mostraba las insignias de los partidos políticos. Y un ataque frontal al PRI. Un ataque frontal al PRI y al juego entre partidos, y bueno, justamente hablaba de el licenciadito que empezaba siendo alguien con la intención de realmente beneficiar al pueblo y terminaba siendo el más corrupto de todos. Y una cosa totalmente pagada de sí mismo, un personaje totalmente pagado de sí mismo, ¿no? Yo creo que es una de las mejores películas de Luis Estrada, en su tono fársicco, Esa y ¿no? El Infierno son las dos que también se parece mucho. También más protagonizada por Damián, donde es al revés, se mete en el narco. Y es donde en el narco donde aprende a... Claro, porque llega prosperar. a su lugar, a su pueblo natal, que él recordaba como una ciudad funcional, ahora o en ese tomada entonces. por el narco. Sí, que estoy viendo aquí, es del año
En 2010. de las primeras películas en las que se habla del narcotráfico invadiendo territorios en México. Bueno, civiles, vamos, hubo películas civiles. Sí, pero era otro tipo de películas. Todavía estaban un poco estereotipados los narcos, ¿no? Joaquín Cosío era como este hombre... El cochiloco. El cochiloco, que se hizo famoso por ese papel, con las hebillas. Sí. Y ya, bueno, después aprendimos que los narcos no necesariamente son así. Y yo me acuerdo que vi una entrevista a propósito de esa película y decía Damián Alcázar, bueno, es que esta película se tenía que contar en este tono de farsa porque no hay manera que un tema tan terrible se toque de forma realista. Y pues vemos aquí 13 años después, en donde el 70% de las películas mexicanas hablan de eso en tono realista, porque pues es una realidad que ya nos rebasó, ¿no? Y también era un personaje que empezaba no queriéndose involucrar demasiado y pues terminaba siendo... Un capo. Un capo. Sí. Y otras películas de Luis Estrada, casi en todas ha aparecido, ¿no? Prácticamente en todas. En todas, sí. Sí. Incluyendo la última que vio a México, que es desafortunada, como ya lo he dicho antes. Y pues yo creo que tiene que ver con que él también ha dicho muchas veces que para él el cine y ser actor tiene que ver con poder decirlas, o sea, sirve como un vehículo de denuncia social, no todos los actores lo ven así, hay quienes dicen yo pues no necesariamente tengo por qué poner mis convicciones políticas, pero él lo ha hecho y ha sido muy consistente en ello y pues la mayoría de sus papeles recientes reflejan eso, ¿no? Exacto. Bueno, en esta sección en la que recordamos a las personas que fallecieron recientemente, que tuvieron un papel importante en la industria del cine, pues recordamos a Lynn Feinstein, una supervisora musical mexicana que tuvo un papel determinante en lo que fue la construcción o el armado de soundtracks para películas mexicanas, integrando a grupos mexicanos y grupos latinoamericanos en un momento en el que pues casi no se usaban las canciones, porque no eran tan populares. Coincidió con un momento en la historia de la música mexicana también, que fue el llamado momento del rock en tu idioma, que dio lugar a grupos malísimos, pero también a otros... A grupos buenos que siguen teniendo mucho éxito, como Café Tacuba, bueno, Soda Stereo ya no, pero bueno, fue muy importante en su momento. Julieta Venegas surgió de ese movimiento, etcétera, etcétera. Los Caifanes, y bueno, fue... Creo que en Amores Perros cuando se dio esa conjunción, ¿no? En el soundtrack de Amores Perros. Amores Perros, que también mezclaba con canciones de rock extranjeras. Claro. Era una mezcla muy oportuna y funcional. Funcional. O sea, funcionaba muy bien las canciones. Y es que ella había sido locutora de radio durante mucho tiempo. De Rock 101. Hubo un tiempo en el que había 2 estaciones de radios, ¿no? Que eran... Rock 101 y WFM, que era donde Alejandro González Iñárritu tuvo también mucho tiempo su programa, y él decía que pues ellos WFM eran los fresas, como decimos aquí en México, a los que les gusta la música, bueno, no sé cómo definir fresa, es una complicada, y en cambio Rock 101 eran los rockeros. Y él a escondidas oía el programa de Lynn Feinstein y le gustaba tanto que dijo, quiero que ella arme el primer soundtrack, el soundtrack de mi primera película. De Amores Perros. Y se siguió haciendo varias de Alejandro, ¿no? Hizo Babel, hizo pues casi todas, ¿no? No tengo idea. Hizo Babel, hizo Beautiful. Pero ya no hizo Bardo. Ya no hizo Bardo, no, pero hizo Roma, también rescatando varias canciones que en los años 70 habían tenido cierta relevancia para los mexicanos, ¿no? Que es un recurso que se ha explotado a veces demasiado. A veces las películas mexicanas tienen demasiadas canciones y generalmente se van por lo fácil, por el éxito reciente, por la canción mexicana tradicional, en fin. Y Lynn Feinstein sí buscaba algo. Sí, yo creo que te das cuenta de cuando un soundtrack funciona cuando ya piensas escuchas la canción y te remite a la película. Creo que en Amores Perros es muy claro, ¿no? Eso, con Lucha de Gigantes de Nacha Pop, pues todo el mundo lo relaciona con Amores Perros. Así es, entonces bueno, es como no nada más subrayar el sentimiento de una escena, que es como a lo que normalmente se recurre en el cine gringo también, que es súper chocante eso. Sino volver a hacer que compaginen las partes, ¿no? Sí. Y creo que pues lo logró bien. Lo logró muy bien. Y luego hizo carrera en Estados Unidos, bueno. Y también produjo un largometraje, un documental sobre la música en México. Sí, con Olayo, dirigido
por Olayo Rubio, que se llamaba Hecho en México. No me parece tan afortunado ese documental. No, no, pero bueno, fue... pero fue un intento por restablecer otra vez el panorama musical de México. Sí, pues sí, musicalizó más de 60 películas. O sea, Sí. Y murió joven, así que... Murió joven. Fue una carrera. Y bueno, uno que es un veterano fue Laurencio Cordero, mundialmente conocido como el Chovi, que era un experto de efectos especiales. Yo estuve en una película, Ángel de Fuego, donde él fue el encargado y era muy eficiente, ¿no? Y también en Cronos, por el cual ganó el Ariel. Incluso Guillermo el Toro sacó un tuit de conmemoración del Chovi por su eficacia. El Chovi pertenecía a esa generación de cineastas mexicanos increíblemente capaces y hábiles, inventivos, que desapareció. Es una generación que ya no existe más y que durante años y años sostuvieron el cine mexicano en su aspecto técnico. Claro, que con un alambrito se podían hacer todo, sí, con el masking, sí. Y hacían magia, ¿no? Entonces sí, que por eso los técnicos, incluso los directores mexicanos les va también en el extranjero, porque ya que todo está tan especializado y se necesitan sindicatos para pintar una pared, ¿no? Aquí pues se hace todo en ese momento. Y el Chovi tenía mucho trabajo en películas extranjeras filmadas en México. Así es. Mucho trabajo, sí. Porque era bueno, bonito y barato, como decimos, ¿no? Sí. Pues descansen en paz. Descansen en paz. Y bueno, vamos a hacer una pausa y volviendo veremos una entrevista hecha por Canal 22 al director argentino Francisco Paparella, autor de Tres Hermanos, y haremos nuestras recomendaciones. Quédense con nosotros. Hola, soy Francisco Paparella, soy director de Tres Hermanos, que es la segunda película de lo que me gusta llamar la trilogía del río, que pasa enteramente en Patagonia. Y en este caso la película habla de estos tres hermanos que son cazadores, que escuchan heavy metal todo el tiempo, tienen un aserradero y cada uno tiene un conflicto que no comparte con los demás porque tiene una naturaleza muy hermética, les cuesta mucho relacionarse con sus emociones. Con la madera quemada esta, ¿qué estamos haciendo? El menor practica jiu-jitsu y empieza a sentirse atraído por un compañero. El mediano es el que se encarga de las tareas del aserradero que heredaron de sus padres y va a tener un diagnóstico de cáncer al inicio de la película. Y el mayor trabaja en un barco pesquero en Chile, pierde ese empleo y vuelve al pueblo después de varios años y va a tratar de recuperar la relación con una hija que abandonó. Mira, Cárdenas, yo te diría que te vayas para tu casa. Me voy a quedar con la gente que tengo trabajando. No tengo pega. A mí me gusta mucho trabajar con actores naturales y como soy de Patagonia siempre trato de que la mayor parte del casting sea local. De hecho, todo el casting es local con excepción de Andy Gorostiaga, que es el hermano del medio, que es de Buenos Aires. Porque sí, también me gusta sí, que los actores naturales tengan un punto de referencia, un anclaje donde puedan relacionarse con alguien más. Hicimos un casting muy extenso en Patagonia, además de buscar gente que sin tener experiencia actoral tuviese esa presencia, necesitábamos también que se parezcan entre sí, así que no fue nada fácil. Es una coproducción con Chile, ganamos el premio, el subsidio del Inca también, y nos tocó filmar en pandemia, filmamos en 2021, así que fue bastante complejo toda la producción, más que nada porque filmamos en temperaturas muy bajas, o sea, estuvimos hasta -5 grados bajo cero en Patagonia, una película de lluvia, con gente metiéndose a ríos, así que fue doblemente arriesgado, pero afortunadamente salió todo bastante bien. La película tiene un ritmo arrollador. Desde la primera escena uno dice, ok, bueno, entro en un universo como si nos mostrasen las entrañas de este monstruo de tres cabezas, de esta masculinidad tóxica. Y un poco queríamos ir explorando los conflictos de cada uno de ellos y viendo que si bien no se tocan entre sí, se entrelazan todo el tiempo porque conviven en la misma casa.
Sabíamos que era una película dura, cruda, difícil quizás de digerir, pero el público es muy abierto en su pensamiento y eso provocó que la película, bueno, terminó ganando el premio especial del jurado. Bueno, en esta ocasión, a diferencia de lo que normalmente hacemos, solo vamos a hacer una recomendación, que es una película muy padre, que tanto Fernanda como yo apreciamos mucho, que se llama Valentina o La Serenidad, de Ángeles Cruz, que se exhibe, de alguna manera ya es una especie de release en la Muestra Internacional de la Cineteca, que como sabemos recorre varias plazas y prácticamente es un estreno formal. Sí, es como... Antes en las muestras veías una película y no sabías si la ibas a volver a ver, y ahora ya es... Esta es como su premier. Su premier. Que no es para quitarle público a la muestra, ¿no? Porque, al contrario, muchas películas ganan más dinero en la muestra que después en su salida en salas. Pues sí, porque no tienen que competir con otras películas. Sí, es una película muy conmovedora, muy honesta, que habla sobre el duelo, desde los ojos de una niña, lo cual puede salir muy bien o muy mal, depende de cómo un director dirija está hecho con sensibilidad. A una niña. Sí, y la niña es encantadora. Es encantadora y además un poco autobiográfica respecto a la vida de Ángeles Cruz, no que eso importe, no siempre eso es una garantía de nada, pero pues sí, también a veces se nota cuando no es excesiva, no es nada de eso. No, está muy bien resuelta, poéticamente bien resuelta sobre la idea de la muerte que puede tener una niña, en este caso de su padre. La dificultad de explicarle lo que ella se niega a aceptar su muerte. En fin, una película muy recomendable, que no se la pierdan en el contexto de la muestra, que empieza en la Ciudad de México y después recorre otras plazas. Así es. Y bueno, con esto nosotros nos despedimos. Gracias, Leonardo. Gracias a ustedes por acompañarnos y los esperamos el siguiente mes, en la siguiente emisión de Encuadre Iberoamericano, que, como ustedes saben, es una plataforma televisiva en la que procuramos dar visibilidad a producciones iberoamericanas, directores, su presencia en festivales, sus estrenos en salas, sus estrenos en plataformas. Nos vemos en un mes. Cuídense mucho. Hasta luego.